Pedimos por este hombre, Señor, y pedimos por lo que sucedió ahí en Texas. Pero Padre, nosotros como creyentes reconocemos, Señor, y sabemos que estamos delante de un Dios vivo, que está vivo, que es real y que es justo. Padre, gracias, Señor, te damos también por que nos has permitido venir a este lugar en esta hora para poder, Señor, nosotros alabarte y adorarte, Señor, a través de la lectura de las Escrituras, de los himnos y de la predicación de la palabra, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a mí a poder predicarla, Señor, enseñarla con claridad, Señor, y facilidad de palabras para que los oyentes puedan entender, Señor, lo que tú tienes que hablar hoy acerca de Cristo, acerca de su ascensión y acerca de su venida. Y bien sabemos que la venida de tu Hijo amado, Señor, pues está cerca. Pero, Señor, por favor, edifica a los oyentes, Señor, y úsame como un instrumento, Señor, solamente. Y que seas tú exaltado, Señor, que seas tú alabado por mis hermanos. Y que ellos, Señor, estén atentos a tu voz y no a la mía. Pero, Señor, te pedimos que si llegamos al punto de hablar sobre el pecado, sobre, Señor, la maldad del ser humano, Señor, pues pedimos que tu palabra, Señor, quebrante los corazones en esta mañana. Y que tú, Señor, pues concedas el arrepentimiento a aquellos que no son salvos. Y que ellos mediten cómo es que están sus vidas, Señor, y que pues ellos ahí sean afligidos, sean quebrantados, Señor, y se arrepientan de su maldad. Y crean que solamente hay vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Por favor, Señor, queremos conocerte más. Queremos, Señor, que tú nos purifiques, que nos santifiques a través de tu palabra. Tu palabra es poderosa para hacer todo eso, Señor, y nada más. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a comenzar. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de que Cristo les habló acerca de las promesas que serían cumplidas en los discípulos o en los apóstoles, ellos vienen y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo esta pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Pero a qué se referían ellos? ¿Podía ser que ellos simplemente estaban esperando estas promesas únicamente para los judíos? Los judíos esperaban a un Mesías que los librara ¿de qué? De la opresión de Roma. Los judíos estaban siendo oprimidos, bajo el imperio romano. Ellos tienen que pagar ¿qué? Impuestos a Roma. Y ellos quizás estaban preguntándole, Señor, ¿tú vas a restaurar a nuestra nación? ¿Nos vas a librar de la opresión de Roma? Pero los profetas repetidamente hablaron acerca del día en que las 12 tribus de Israel, quienes fueron separadas cuando el reino del norte y del sur se dividieron, estaban unidas, pero ellos estaban esperando al tiempo a que Dios otra vez uniera a estos, el norte y el sur. Pero los profetas escribieron acerca de un reino futuro que sería igual a un jardín en atmósfera y en abundancia. Un reino perfecto, un reino en paz, un reino seguro y un reino justo. Pero mis amados, ¿quién no quisiera vivir en un reino o en un país, en una nación de este tipo? Donde haya paz, donde veamos justicia en todo tiempo y que haya seguridad.
En esos momentos podemos ver, mis amados, que hay mucha tensión entre Israel, Irán, entre Rusia, China, Estados Unidos, y hay tensión. Y no sabemos si nuestra nación, la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de América, esté seguro, porque hay muchas naciones que están en contra de este país, y porque este país siempre ha defendido a Israel. Pero vemos que no hay seguridad, no hay paz, incluso dentro del país no hay paz por causa de ¿qué? De las deportaciones hacia los inmigrantes. Y vemos que hay protestas. Lo que pasó en Los Ángeles, en California, todo esto, vemos que las personas llegan a airarse en contra del ICE. Y vemos que la maldad ha aumentado. Así que vemos que estamos nosotros en un país donde ya no hay paz, ya no hay seguridad, y pues vemos tantas injusticias. Pero a esto se estaban refiriendo estos discípulos, a los que se habían juntado con nuestro Señor Jesucristo, y les preguntan ellos a Él: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban refiriendo a un reino restaurado, como dije, lleno de paz, seguro, justo y sin injusticias, pero esto era un reino terrenal. Pero ¿qué les responde nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7? Les dice: y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo aquí les responde diciéndoles a ellos: a ustedes no se les ha dado el saber cuándo el reino de Dios vendrá, o cuándo será restaurado, ni cómo, y en dónde será, ni a quiénes. Aquí Él quizás les dice esto para que ellos no estén preguntando tantas preguntas y solamente ellos esperen en el tiempo oportuno de que el reino de Dios pues sea restaurado, o reino de Israel, perdón. Eso solamente es, como diciendo Cristo, esto está solamente en la soberanía de Dios. Solamente está en el preconocimiento de Dios, del Padre. Ni aun Cristo sabía los tiempos en que Dios iba a hacer las cosas, hablando en su humanidad. Porque Cristo ciertamente sabemos que era y es Dios. Pero en su humanidad, Él les dice a ellos: no les es permitido a ustedes saber o conocer los tiempos de Dios, ni a mí. Eso está solamente bajo la voluntad del Padre. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Es lo único que Cristo les dijo a ellos, ciertamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que Cristo les da una esperanza a ellos. Después de que ellos le preguntan a Él: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dice: a ustedes no les es permitido saber estas cosas, pero van a recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ciertamente van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo les dice que no vendrá repentinamente, sino que sería en un periodo de tiempo, el cual solo el Padre lo sabe. Que iba a venir como un testimonio de estos apóstoles a través del llamado a los perdidos de todas las naciones, y que se humillen ante Jesucristo para que puedan entrar en el reino. Sí, es para Israel, pero no solo para ellos, sino para gente de todas las naciones. Y aquí está Cristo hablando sobre un reino que espiritual. Cristo se refiere aquí sobre un reino espiritual y no terrenal. Que iba a ser un reino restaurado donde iba a prometer vida eterna, no solamente para los israelitas, para los judíos, sino también para ¿qué? Para toda la gente de todas las naciones, para los gentiles, para los no judíos.
La comisión de Cristo dio a los apóstoles que habían visto personalmente como testigos su ministerio terrenal y su resurrección es similar al llamado de Israel en el Antiguo Testamento para declarar la gloria única de Dios a las naciones. A las naciones, no solamente a Israel. Vayamos a Isaías 43. Isaías capítulo 43. Y todo el capítulo 43 de Isaías pues está hablando sobre Jehová es el único redentor. Sabemos que bien que la redención a la humanidad, bueno, a los que creen en Cristo, viene a través de Cristo Jesús. Isaías 43, versículo 10 al 12. Y vamos a ver que lo que dijo Cristo, que los apóstoles iban a ser sus discípulos, sus testigos. Aquí Jehová también dice lo mismo en Isaías 43, versículo 10 al 12. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿A quién se refiere aquí Jehová cuando dice, y mi siervo a quien yo escogí? A Cristo. Él es el siervo de siervos. Él es quien sirvió ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Él sirvió a su iglesia, sirvió a los creyentes, a los que iban a creer en Él, en la cruz. ¿Sirvió cómo? Dando su vida, muriendo, sin culpa, siendo justo, perfecto, santo, sin pecado. Ahí vemos lo que Jehová dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí vemos que Dios, Jehová, dice ciertamente que Él iba a traer redención a todo aquel que creyere en Cristo por fe. Y le iban a ser testigos también. Y después dice Él, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado ¿qué? Dios. Antes de Jehová, del creador de todo, nunca ha habido otro Dios. ¿Y qué dice después ahí? Ni lo será después de mí. No hay otros dioses antes ni después de Jehová. Cuando ustedes escuchen de un Dios que no es Jehová de los ejércitos, es un Dios falso. Es un Dios creado por el ser humano. Y no es el Dios, Jehová, el que redime a los pecadores. Él dice, antes de mí no hubo otro Dios, ni después de mí lo habrá. Él es único. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí vemos. Dice él que no hay nadie más que salve fuera de él. Él es el único quien tuvo el plan de redención, aquel que quiso enviar a su Hijo unigénito para salvar a pecadores. Fuera de él no hay salvación. La religión no salva, la denominación no salva, siendo bautista, pentecostal, católico, testigo de Jehová, mormón, musulmán, nada salva. Solamente estar en Cristo, creer en Cristo está la salvación. Por ahí vemos que dice, vosotros sois mis testigos. Ahora vayamos al capítulo 44. Versículo 8. Ahí de Isaías 44, versículo 8. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice
oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis, ¿qué? Dice, mis testigos otra vez. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahí vemos otra vez que Jehová se expresa de igual manera de él mismo. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice él. Allí él se refiere a su atributo, que él conoce todo. ¿Cuál es ese atributo? Su omnisciencia. Él conoce todo, porque él dice, no conozco ninguno. Ningún otro Dios conozco que sea fuerte y como yo lo soy. Solamente Jehová de los ejércitos es el único Dios. Así que, pues, la ruta de la predicación del evangelio en Hechos que los apóstoles siguieron a través del libro sería en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos que Cristo les dice a ellos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde van a ser testigos de Cristo? Primeramente en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando alguien es un testigo de alguien más, o si alguien comete un crimen, y el agente o el policía llama a testigos, ¿cómo es que ustedes van a testificar de lo que sucedió? ¿En silencio? ¿Hablando? Bueno, Cristo es lo que está diciendo, ustedes me van a ser testigos en donde quiera, hablando, predicando, anunciando mi mensaje. Así que los apóstoles iban a comenzar ellos en donde, en Jerusalén, a predicar en toda Judea, en Samaria, pero el apóstol Pablo y los otros iban a predicar a los gentiles, que era en Asia, Asia Menor, en Roma, Antioquía, hasta lo último de la tierra. A eso se refiere Cristo. Así que la salvación no solamente iba a venir a los judíos. Cristo iba a traer un reino espiritual, el reino de Dios, que no es terrenal. Mis amados, en toda la historia han sucedido acontecimientos reales con evidencias para comprobar tales eventos. Así como en Egipto, arqueólogos han excavado ciertas regiones para comprobar acontecimientos bíblicos mostrando que sí sucedieron, que fueron reales. En el versículo 3 vemos que dice Jesús, dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí en Hechos 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas y se les apareció por ¿cuántos días? 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y hablamos de todo esto, lo que Cristo estaba enseñando a sus discípulos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice que Cristo se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ellos fueron testigos de su resurrección. Después de eso, ellos fueron testigos y dieron el testimonio de que Cristo había ¿qué? Resucitado. Mis hermanos, era imposible que 500 creyentes fueran engañados a la vez. En diferentes lugares, ¿se imaginan? Cristo, siendo Dios mismo, siendo omnipresente, se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, no en días diferentes. A la vez, dice ahí, dice las Escrituras, y si lo dice la palabra de Dios, debemos de creer esto. Así que era imposible que 500 creyentes fueran engañados a la vez. Y yo creo que 40 días fueron suficientes días para evidenciar que nuestro Salvador resucitó de la muerte. Esto fue un acontecimiento real y hubo testigos conforme a las Escrituras. Hubieron testigos.
Cristo dijo que ustedes me serían testigos. Versículo 9, ahí de Hechos 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después de haber dicho, ¿cuáles cosas? En los últimos 3 sermones vimos lo que Jesús había hablado a sus discípulos sobre el reino de Dios. En primer lugar, vimos que Jesús les había hablado sobre la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo. En segundo lugar, vimos que también habló sobre la restauración del reino. En tercer lugar, habló sobre que iban a recibir el poder cuando hubiera venido sobre ellos que el Espíritu Santo, para anunciar como fieles testigos de su resurrección. Él los enseñó, los discipuló, los capacitó, los preparó. Y no solamente acerca de eso, sino que Él también les advirtió sobre qué, sobre la persecución, de que iban a ser perseguidos por causa de su nombre. Esto iba incluido también en el discipulado. Él los estaba preparando a ellos para cuando viniera la prueba, la persecución y todo esto. Después de esto, dice la Escritura que Jesús fue elevado mientras ellos miraban, pero una nube lo cubrió de vista de ellos. Este suceso se los anunció Jesús a sus discípulos en Juan 14. Vayamos a Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. Y Él aquí ya les estaba haciendo a ellos la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 18. Él dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí Cristo está diciéndoles a ellos que Él iba a rogar al Padre para que les enviara ¿a quién? No a qué, ¿a quién? Otro consolador. Al igual que Cristo los consolaba a ellos en el momento de sus aflicciones, quizás en el momento de ellos dudar de Cristo, ellos ahí dice que Él iba a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Allí Él está hablando sobre el Espíritu Santo. Y Él les está anunciando a ellos que Él se tenía que ir por un momento. Y Él les da esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, y Él iba a rogar al Padre. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí Él está ya anunciando su despedida. Lo que iba a suceder, lo que pasó ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9. Que Él iba a ascender. Después de ser crucificado, después de morir, después de resucitar. Y ahí vemos en Hechos que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está hablando la Escritura sobre la ascensión de Cristo. Después de Él haber resucitado. Mis hermanos, el término en las nubes coincide con la manera en que a menudo Dios mostró su majestad y su resplandor.
Cuando él habla o vemos en las escrituras y dice en las nubes, pues aquí vemos que es una demostración de la majestad y el esplendor de Dios. Eso también lo podemos ver en Éxodo 40. Es un ejemplo también. Éxodo capítulo 40. Versículos 34 al 35. Éxodo 40, 34 al 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí vemos, como dije, cuando vemos estas palabras o esa expresión, es demostración de que de la majestad y el esplendor de Jehová, de su gloria. Y lo mismo que sucedió aquí en Éxodo, pues también sucedió ahí en Hechos. Versículo 9. En el Nuevo Testamento, antes de que Esteban fuera apedreado, dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos lo mismo. Mis hermanos, si no entendemos la ascensión de Cristo, desconocemos por qué Él vino a este mundo. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué tuvo que nacer de María la Virgen? Para salvar a pecadores. Después de eso tuvo que Él sufrir una muerte sufriente en agonía, para después ser el que resucitar. Después tenía que él que ascender. Tenía que volver él con el Padre. Así que si no entendemos la ascensión de Cristo, desconocemos el por qué Él vino a este mundo. Jesús descendió de su trono encarnado, nació de María la Virgen, fue obediente a sus padres José y María, siendo el Hijo de Dios. Él fue obediente en todo. Cuando a los 12 años fue hallado en el templo rodeado de los doctores de la ley, sus padres, ¿qué fue lo que le dijeron? Te hemos buscado con angustia. ¿Y qué les respondió Jesús? ¿Por qué me buscabais? Dice él. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A esa edad, él le dijo a sus padres terrenales, ¿por qué me buscan? ¿Por qué se turban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre Celestial me es necesario estar? Él estaba ahí mostrando su sabiduría y estos hombres se quedaban atónitos y decían, ¿de dónde es que Él recibe esta sabiduría? Era Dios encarnado. De niño Él fue obediente a Dios, su Padre. Y no solamente a Dios, su Padre, sino que Él fue obediente a su madre María y a su padre José. Recuerden que Él nunca pecó ni de niño. Él nunca desobedeció a su madre ni a su padre. Y nuestros niños vemos desobediencia de parte de ellos hacia nosotros, hacia las reglas que les ponemos. Vemos rebeldía. Decimos, no hagas esto, y lo hacen. Pero Cristo fue perfecto. Por ningún momento llegues a pensar de que Cristo, en Él hubo un mal pensamiento. Hubo rabia, hubo enojo. Hubo quizás una queja en contra de sus padres, no lo hubo.
Jesús se sometió al bautismo, al él ser bautizado por Juan el Bautista, y esto fue para él identificarse con el pueblo por el cual él pelearía la batalla espiritual. 40 días y 40 noches, él en el desierto, tentado por el mismo diablo, un combate mortal con el enemigo principal. Veamos todo lo que Cristo hizo. Fue tentado, mas nunca pecó. En todo fue tentado, mas nunca pecó. Incluso por Satanás mismo. Cristo estuvo en el desierto por 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber nada, solamente orando al Padre. Y Satanás lo tentó. Pero recuerden que él era humano como tú y como yo. Estaba afligido, tenía hambre, tenía sed. Pero él venció la tentación. Piensen la oposición de los escribas y fariseos y los saduceos en su contra. Siempre tratando ellos de encontrar una falta para poder acusarle a Cristo. Ellos siempre estaban puestos los ojos en él para ver si en él encontraban alguna falta, algún error, para decir, mira, este hizo él, vamos a arrestarlo, para así poderlo matar, quitarle la vida. Miren cuánto odio había hacia Cristo sobre estos hombres religiosos, que eran los expertos en la ley, que eran los que oraban más, y tenían apariencia de piedad, pero no eran piadosos. Siempre tratando de encontrar una falta en Cristo para acusarle. Siempre ellos trataban de matarlo. Ellos siempre iban en contra de su doctrina. Siempre iban en contra de lo que él estaba enseñando. Ellos guardaban más bien la tradición de los hombres más que la ley de Dios. Cristo les dijo, ustedes invalidáis la ley de Dios por sus tradiciones. Cristo ciertamente los reprendió a ellos con su autoridad, porque ellos decían una cosa pero hacían otra. Él incluso a la multitud les dijo a ellos, hagan lo que ellos les dicen, mas no hagan como lo que ellos hacen. Si ellos les enseñan la ley, ustedes cumplan con la ley, pero no hagan como ellos hacen, porque hacen lo contrario, son hipócritas. Pero recuerden que esto fue parte del plan de redención, la batalla, el conflicto para librar a su pueblo, a su iglesia. Cristo padeció todo esto en nuestro lugar, con un fin de salvar a pecadores. Él descendió para hacer esto. Fue obediente, como dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no solamente una muerte por alguna enfermedad, una muerte por el diabetes o algo así, sino que fue una muerte sufriente. No fue cualquier muerte. Fue crucificado, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo que Barrabás merecía, Cristo lo sufrió. Recuerden que la multitud del pueblo, a quienes dijeron que dejaran libre, le dijeron a Pilato, queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifícale. ¿Recuerdan? Barrabás merecía estar ahí crucificado. Nosotros merecíamos estar ahí crucificados, mas Cristo lo hizo por nosotros. Esa es una razón de gratitud, mis amados. Es un motivo tan grande de venir a cantarle a Él, de venir a escuchar su palabra, de conocerle más a Él, de conocer más acerca de su sacrificio perfecto.
Nunca falló, nunca pecó, nunca quebrantó la ley de Dios, mas Él la cumplió, porque tú y yo no podíamos cumplir la ley. Nunca. No importa cuánto conozcamos de la Biblia, no importa cuánto oremos, no importa cuántas buenas obras tú, cada día tú vas a pecar. Cada día vamos a pecar, me incluyo. Después llegó un terrible momento en Getsemaní cuando él vio claramente lo que nuestra redención costaría y le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo, siendo Dios mismo, él ya estaba sufriendo, ya estaba sintiendo lo que él iba a sufrir en esa cruz. Él es Dios mismo, él sabía lo que los clavos le iban a hacer a sus manos, a sus pies, lo que iba a doler. Él estaba sudando, dice la palabra, como gotas de sangre. Tan afligido, en depresión, en estrés. Salud, hermana. En todo esto, él sabía lo que costaría el dar su vida por su iglesia. Cuando Jesús oró, él dijo esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús oró no tratando de quebrantar o cambiar la voluntad del Padre, por lo cual se describe como la voluntad secreta. Esto es la antología, el cual significa quién es Dios y su voluntad. Antología es lo que significa, es un estudio profundo sobre quién es Dios y su voluntad. Aquí no vemos que a Cristo le dijo: declaro liberación por mi vida, decreto que seré salvo de la crucifixión. Él le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿La copa de qué? De la ira de Dios. Esa copa se iba a derramar y se derramó. Esa copa fue llena de qué? De la ira de Dios. La ira de Dios vino sobre Cristo. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. La ira, el castigo eterno que merecíamos cada creyente fue sobre Cristo. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En la cruz él tuvo la victoria y venció la muerte, el pecado y a Satanás por nosotros. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para después ascender y sentarse a la diestra de Dios, como dice en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué sucedió después? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí vemos que después de la ascensión de Cristo, después de que Él fue recibido arriba, Él se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ahí vemos que se cumplió lo que Cristo dijo que iba a suceder con los discípulos, que le iban a hacer ¿qué? Testigos. Al momento de ellos ¿qué? Predicar sobre Cristo en todas partes. Y dice ahí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí vemos que el Señor, mis amados, siempre y cuando nosotros prediquemos o compartamos el Evangelio, el Señor nos va a ayudar. De igual manera que Él ayudó a esos hombres a predicar y ser testigos de su muerte, de su vida, muerte y resurrección,
Él también nos ayuda a nosotros a predicar. Y Él confirma todo esto. Así que no estamos solos en este asunto. No estamos solos en este caminar cristiano. Si el Señor estuvo con sus discípulos y los apóstoles, ayudándoles y confirmando toda palabra, lo mismo hará con nosotros. No busquemos métodos humanos, terrenales, para atraer a multitudes o a la gente a que vengan aquí a nuestra reunión. Mis amados, el Evangelio es mucho más que eso. Ahora muchas iglesias quieren mezclar la palabra de Dios, eventos, yard sales, todo esto, para llamar y para que sea más atractivo. Pero nunca en las Escrituras vemos que esos hombres elegidos por Cristo mismo hicieron esto. Ellos querían que la gente fuera salva mediante la predicación del Evangelio. Y es lo que ellos hicieron. Al momento de Cristo ser recibido arriba en el cielo y ser sentado a la diestra de Dios, ellos salieron y predicaron en todas partes, con la ayuda del Señor. Y aquí es como decir: oh hombres galileos, no os lamentéis. Este mismo Jesús que os habéis sido quitado y ahora llevado al cielo, de igual manera como ascendió, de igual manera regresará. De igual manera como Él ascendió, los creyentes estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para ser llevados y estar en gloria por una eternidad, mis amados. Este acontecimiento será cuando Él regrese en las nubes con gran poder y gloria. Vamos a Marcos 13. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Marcos 13, versículo 24 al 27. Y ahí está hablando Cristo sobre la venida del Hijo del Hombre. Dice: en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí vemos qué es lo que va a suceder cuando Cristo regrese en gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, aquellos que ya estaban predestinados para ser salvos. Dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí vemos claramente que está hablando sobre qué, sobre la segunda venida de Jesucristo. Ahora Salmos 24. Salmos 24, versículos 7 al 10. Se me recuerda al himno que cantamos: Cristo Rey de Gloria. Y aquí el salmista está hablando del Rey de Gloria. Salmos 24, versículos 7 al 10. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, ese Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, ese Rey de gloria. De igual manera, Cristo regresará en gran poder y gloria, en su majestad. Un regreso glorioso. Mis hermanos, este es el ingrediente especial del Evangelio, que Jesús murió y resucitó. De esto consiste el Evangelio. Eso es lo que debemos de predicar: vida, muerte y resurrección de Cristo. Pues si lo entendemos, podremos predicar y testificar al Cristo vivo. Vamos a primera carta a los Corintios. Capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice: porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue, ¿qué? Sepultado. Primeramente vemos que el apóstol Pablo dice que Cristo murió, y para morir alguien tiene que vivir antes. Entonces, vida, muerte y resurrección. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí vemos el ingrediente especial del Evangelio. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 14 al 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está hablando el apóstol Pablo sobre el ministerio de la reconciliación que le fue dado a él y a nosotros también como creyentes. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? ¿Cómo es que un pecador puede venir y ser reconciliado con Dios? ¿A través de escuchar qué? El Evangelio. A través de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres, sin duda, mis amados, predicaron a Cristo porque ellos anduvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, estudiaron con Él, hicieron todo con Él. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros no tuvimos estos grandes y gloriosos privilegios. Nosotros no pudimos andar con Jesús y ser discipulados por Él mismo y verlo a Él siendo Dios encarnado y poder palparle a Él, abrazarlo y quizás padecer con Él persecución. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás en Juan 20:29? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ellos tuvieron el privilegio de andar con Jesús, caminar con Él. Pero aquí vemos que aún Tomás, viendo al Cristo resucitado, él le da estas palabras
quizás duras, y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Tú porque me has visto con tus ojos, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él les dice, dichosos, dignos de gozo, de felicidad, son aquellos que no me han visto como tú, Tomás, pero ellos más bien creyeron en mí. Benditos ellos, bienaventurados. Tomás ciertamente anduvo con Jesús, comió con él, pero al momento de ver a Cristo resucitado, no creyó en él. Después le mostró sus marcas, sus manos. Mete tu mano aquí en mi costado para que creas, Tomás. Porque me has visto, has creído, pero aquellos que no me han visto han creído en mí. Ellos son más bienaventurados. Nosotros no hemos andado con Cristo, no lo hemos visto resucitado, pero hemos creído en Él por fe. Hemos creído en Cristo por fe. Hemos creído que Él vivió, murió y resucitó. Y bien sabemos que, porque dicen las Escrituras que Él murió por nuestros pecados y en Él hay perdón de pecados y salvación. Nosotros hemos creído. Ahora nosotros somos bienaventurados. Nosotros hemos creído por fe en el Hijo de Dios y Él es nuestra esperanza viva hacia la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1. Siempre que preparo sermones o estudios, mis amados, siempre me lleva a esta porción de las Escrituras para siempre mostrar lo que estamos aprendiendo. Y bien sabemos que esta porción de las Escrituras la hemos releído muchas veces. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Y como les he dicho, esas quizás mi porción de la Biblia más favorita. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí muestra lo que Dios hizo a nuestro favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí vemos que Dios es quien nos hizo renacer y Él es quien reserva ¿qué? Una herencia para nosotros en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí Dios es quien nos guarda mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí dice el apóstol Pedro, ¿a quién amáis? Que los creyentes aman a Cristo, aquel que va a ser manifestado cuando regrese en gloria. Lo hemos amado sin haberlo visto. Lo hemos amado porque hemos creído en Él por fe. Una fe como la del mundo, una fe temporal, una fe salvífica. Una fe que nos guarda, que nos preserva hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, pero no es por nuestras obras, es porque Dios nos va a guardar a nosotros como creyentes. Estamos en las manos de Dios. Todo esto describe
Y nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para así alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. En eso debemos de gozarnos, de gloriarnos, si es que le hemos amado a Él, si haberle visto, en quien hemos creído, como dice ahí el versículo 8. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Ahí vemos que todo es, Dios lo hace a nuestro favor. Y no tenemos que diezmar, como lo dice Ana Maldonado, que a punta de diezmo te meto al cielo. Esta mujer está hablando palabras malas y perversas, diciendo que ella es quien nos va a llevar al cielo, hacia la salvación, a punta de diezmo. Es lo que ella dice. Dame tus diezmos y yo te aseguro salvación. Ella es una hereje, es una falsa. Aquí nunca vemos que Dios nos dice esto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La ascensión de Cristo del cielo a la tierra, a la tumba y otra vez al cielo, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él, hermanos. Regresemos a Hechos 1, versículo 10 y el 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí estos dos varones estaban anunciando de antemano la segunda venida de Cristo. Y esto será un acontecimiento glorioso, mis hermanos. ¿Estamos esperando la venida de Cristo? ¿O estamos diciendo, Señor, no vengas todavía, todavía amo las cosas de este mundo, todavía amo más a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, más que a ti? Espérate un momento, no vengas. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Mis hermanos, nuestros ojos se dejan llevar por la naturaleza, que es hermosa, que es algo creado por Dios, sí. A nuestros hijos los amamos. Pero debemos de anhelar que cuando nuestro Salvador y Señor regrese, en ese momento iremos y estaremos en gloria. Allá no habrá más sufrimiento, más dolor, más llanto, ya no habrá más. Estaremos alabando al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. ¿Y en verdad estamos anhelando su regreso? ¿O nos dedicamos más en las cosas de este mundo? Queremos vivir más para nosotros y no para su gloria de Él. Podemos decirle como el apóstol Pablo, él deseaba ir con Cristo, pero él también deseaba permanecer aquí en tierra para él servirle más al Señor, servir más a los hermanos, predicar más el Evangelio. Si ese es el sentir que nosotros tenemos, el decir, Señor, espérate, no regreses todavía, quiero servirte más, quiero predicar más tu Evangelio, que sea ese el motivo por el cual digamos, Señor, espera un momento, no vuelvas todavía. Quiero servir más en tu obra. Quiero ver a personas que sean salvas, a pecadores que vengan a Cristo y se arrepientan y sean salvos. Vayamos a la primera carta a los Corintios. Y también vayan buscando la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Corintios
capítulo 15. Ya es lo último que voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Allí claramente dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y no es como esta película donde vamos a desaparecer así repentinamente sin aviso. Dice ahí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Cristo va a regresar cuando escuchemos la trompeta. No va a ser solamente un parpadeo, como lo muestra una película que se llama Left Behind. No, porque se va a escuchar la trompeta. Se va a escuchar. Ahora, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la venida del Señor. Y es quizás algo que no se escucha muchos en las iglesias. Y muchos quizás lo usan repentinamente en cada sermón, en cada reunión. Pero dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos que dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a suceder? Descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Y después, ¿qué va a suceder? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que estén todavía en vida, primeramente los que están muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Dios es un Dios de orden. Aquí vemos que dice que el Señor mismo, que Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y después los muertos van a resucitar. Y los que hayan quedado vivos serán, ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Primeramente van a resucitar los muertos en Cristo, después los que hayan quedado vivos, todos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos un tipo de orden en lo que va a suceder la segunda venida de Jesucristo. Así que hemos aprendido aquí, creo, bastante sobre su ascensión, sobre la segunda venida. Pero, mis amados, estemos listos y preparados. No lo digo para decirles, hermanos, si no estás listo, si no estás orando, ayunando, diezmando, te vas a perder. Pero, hermanos, tratemos de vivir en santidad. Vivir para agradarle a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y estemos esperando su venida con gozo. No os lamentéis por las cosas terrenales. Todo eso es temporal.
Si más estemos nosotros siempre anhelando, dispuestos para compartir el Evangelio con nuestros hijos. Sabemos que a veces pues fallamos y no estamos ahí constantes. Esto nos debe de motivar a nosotros a presentarles a ellos una y otra vez el Evangelio y qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Primeramente, Señor, por Cristo Jesús, porque Él pues dio su vida por nosotros para salvarnos, para rescatarnos y